Hola y bienvenidos a bibliatogo.com. En el videotaller de hoy estaremos trabajando un tema, si bien corto, fundamental y esencial para las decisiones que como cristianos debemos asumir en el día a día. Y tiene que ver justamente con la confesión, la aceptación y el reconocimiento del pecado en nuestra vida. La Biblia nos enseña en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si lo puede leer conmigo, dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si bien es cierto que todos entendemos lo que significa la confesión, no implica esto que lo practiquemos o que mejor aún lo estemos haciendo bien. Hay dos maneras de entender el carácter de Dios a la luz de Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. La primera característica que se nos afirma acerca del carácter de Dios es que Él es fiel. Usted y yo, por naturaleza, usted y yo no somos fieles, porque nosotros faltamos a la relación que teníamos con Dios al momento de haber sido creados por Él y en Él. Usted y yo fuimos durante gran parte de nuestra vida infieles al llamado y al compromiso que teníamos con nuestro Creador. Y la segunda característica que se nos muestra acerca de Dios es que Él es justo. En tanto usted y yo no lo somos. Usted y yo absolutamente somos cero justos. Y en este punto es importante que comencemos este proceso justamente de confesión y de reconocer en realidad. Porque estos dos rasgos de Dios, sin lugar a dudas, son evidentes a mi vida cuando en un acto de mi voluntad yo tomo la decisión de confesar mis pecados. No basta solamente con que en mi mente y en mi corazón yo sepa, entienda y acepte que soy un pecador. Es necesario que yo en un acto de mi voluntad, asumiendo lo que esto significa y las consecuencias que esto pueda traer, yo acepte delante de Dios que he pecado. Y atento a esto, porque si bien es importante la confesión, lo es también el declarar con mis labios, con mi boca, delante de Él, que necesito de su fidelidad y necesito de su carácter justo y bueno. Pero entonces, dentro del carácter de Dios y la aceptación de que Él es fiel, vale la pena que usted y yo entendamos en profundidad el pasaje de Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Es bien importante entonces que comprendamos por qué la afirmación de que Dios es fiel y de que Él es justo. Él es fiel, puesto que Él ha cumplido sus compromisos. Porque Dios, en su carácter de Dios, de Padre, actúa exactamente conforme a la verdad. Bien afirma la Biblia de que Dios es inconmovible. Dios es fiel porque tiene las condiciones y a pesar de las circunstancias,
no cambia, no varía. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, lo estamos afirmando de una manera literal, puesto que Él es leal. Él es el principio de todo principio. Y con base a eso, Él actúa y Él decide. Y en el carácter fiel de Dios, vemos que Él es amigo, vemos que Él es padre, vemos que Él es bueno, vemos que Él es rey, vemos que Él es juez y es justo. Cuando hablamos entonces de que Dios es justo, es que luego de mi acto de confesión y de aceptar la culpa, Él obra según la justicia, pero no la justicia de los hombres, sino la justicia de Él como Padre y como Creador. Es bien importante que usted y yo comprendamos que Dios, en un acto de justicia, no actúa frente a mi pecado o frente a mi confesión de pecado conforme a mi culpa, sino conforme a su carácter misericordioso, bueno y fiel. Porque si Él tomara justicia de acuerdo a mi acto, ninguno de nosotros saldría bien librado. Luego, ninguno de nosotros, en el carácter fiel y en el carácter justo de Dios, hemos recibido nuestro merecido. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros en el carácter justo, perfecto y bueno de Dios hemos recibido la medida exacta de disciplina o la disciplina que se ajuste de acuerdo a nuestra naturaleza de pecado. Porque el carácter fiel y el carácter bueno de Dios se antepone a esa realidad de mi vida. Dios es justo porque Él actúa de la manera justa como es debido actuar. Luego, ¿cómo yo puedo llegar a entender la fidelidad y la justicia de Dios? Primera de Juan nos dice que solo hay un camino y es si confesamos nuestros pecados. Usted y yo hemos crecido en una cultura donde se nos enseñó y se nos habló y se nos predicó acerca de un Dios que castiga, acerca de un Dios que es implacable. Pero ahora que hemos venido a la verdad, hemos conocido lo honesto, lo justo. Hemos conocido a un Padre que procede con misericordia. Hemos comprendido que Dios es un Padre razonable, recto, decente, que actúa de la forma debida, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado. Y todo esto por una sencilla razón, porque Dios, aunque aborrece el pecado, ama al pecador. Luego, ¿qué viene siendo la verdadera confesión de pecados en mi vida? ¿Qué viene siendo entonces este acto de verdad que en un acto de sinceridad deliberado de mi voluntad, yo asumo delante de Dios y quito el velo y asumo la responsabilidad y le digo a Dios, desde lo profundo de mi corazón, desde lo profundo de mi ser, arranco de mi alma todo aquello que he guardado y toda raíz de amargura que se ha sembrado y la pongo delante de Él, ante su carácter fiel y ante su carácter justo.
para que Él entonces actúe de acuerdo a su carácter, mas no a mis actos. Esto es muy importante comprenderlo, porque si usted y yo fuéramos acusados y llevados ante un tribunal humano, el juez, en función de juez, actuaría de acuerdo a nuestros actos y de acuerdo a nuestra confesión. Pero cuando usted y yo somos llevados ante el trono de la gracia de Dios, Él no actúa de acuerdo a nuestra naturaleza, o de acuerdo a nuestras actitudes, o de acuerdo a nuestras acciones, sino de acuerdo a su carácter. Y puesto que Él es misericordioso y que Él es bueno, y que nada hay en Él que lo pueda mover de su carácter noble y justo, Él viene entonces y asume como limpio y como salvo y como sano este corazón, esta alma y esta vida que hoy ha reconocido en un acto de su voluntad la falta o el pecado cometido. ¿Qué es el pecado entonces? ¿Qué es el pecado? Una definición sencilla podría ser la ausencia de compañerismo con Dios. Y al mismo tiempo, esta ausencia de compañerismo con Dios es la más grande evidencia de nuestra necesidad. Desde el acto mismo de la creación, el hombre, al separarse de Dios, cayó en pecado, transgredió en un acto voluntario el precepto establecido por Dios. El hombre en el huerto del Edén no rechazó, sino solamente el carácter y la paternidad de un Dios bueno y misericordioso, escogiendo entonces calmar y suplir sus propias necesidades, le dio la espalda a Dios. Todo pecado es un acto de transgresión voluntario. Luego, es voluntariamente que yo voy delante de Dios y me pongo de acuerdo con Él y reconozco que necesito restablecer mi comunión con Él. Lo que interrumpe mi comunión con mi Padre es el pecado. Por eso Dios está tan interesado en tener compañerismo con usted y conmigo. Pero cada vez que usted y yo pecamos, rompemos esta potencial relación de milagros, prodigios y señales. Por eso es que en un acto voluntario de mi voluntad, terminamos haciendo lo que queremos. Y sin pensar o aún sabiendo que le desagrada, lo seguimos haciendo. Por eso, siempre que usted y yo tratemos de justificarnos delante de Dios, vamos a perder el examen. Porque la Biblia es clara. Romanos 3:23 así lo afirma. Y esto debe ser un rema constante en su vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y desde aquel día, usted y yo no hemos venido a ser sino pecadores arrepentidos ante un Dios que está dispuesto, absolutamente dispuesto, a darnos de Él su paternidad, su presencia, su perdón, su vida eterna, su propósito. Pero es necesario entonces que usted y yo tomemos decisiones radicales e importantes en nuestra vida. Bien lo afirma la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo es el carácter entonces de un hombre que es controlado y dominado por una tendencia natural a pecar? Que creyendo nosotros tener la razón y dirigir en un acto supuesto de libertad nuestra vida, haciendo lo que nos parece y lo que creemos, terminamos siendo esclavos de nuestra realidad y siempre terminaremos culpando a Dios por lo que una vez fue la desobediencia de Adán. Usted y yo pecamos porque sencillamente la actitud de nuestro corazón siempre ha sido la de controlar nuestra vida, la de dirigir nuestra vida como creemos y como queremos, y no como Dios lo ha planeado y lo ha diseñado desde el principio. Por eso cuando en repetidas ocasiones decimos que usted y yo hemos invitado a Cristo a nuestra vida, es justamente para devolverle el control de nuestra vida a Él y por un momento entonces empezar a experimentar el verdadero cambio y la verdadera comunión con Dios. No hay absolutamente nada en el hombre, no hay absolutamente nada en usted y en mí suficiente para compararse al acto de Cristo en la cruz, al acto de perdón, de bondad y de amor, al acto de obediencia, al acto mismo de muerte y derramamiento de sangre. Solamente nos queda a nosotros aceptar que mi tendencia natural a pecar, mi tendencia natural a tomar de nuevo el control de mi vida, siempre me llevará a faltarle a Dios, a darle la espalda a Dios. Cuando sucede el pecado en mi vida, ¿sabe qué vienen? Los síntomas del viejo hombre, los síntomas de la vida carnal, los síntomas de la vida del mundo, los síntomas antiguos que me hacen ver enfermo, que no me dejan crecer, que no me dejan llevar fruto. Pero siempre el pecado vendrá como resultado de una motivación permanente. Primero de un pensamiento, de una incitación inicial. Y luego entonces toma la forma de tentación, al punto de ser una acción y luego convertirse en un hábito. Y se nos vuelve a nosotros entonces común y corriente pecar. Esta es la persona carnal. Esta es la persona de la que hemos venido hablando. Aquella persona que un día le abrió la puerta de su corazón a Jesucristo, pero pudiéndolo invitar al trono de su vida, le dijo: no, tú vas a estar allá, en ese rincón, ignorado. Estás en mi vida, pero solo cuando yo te necesite. La actitud legalista, los pensamientos impuros, los celos, la culpa, el desánimo, el espíritu crítico, son solamente unas cuantas manifestaciones de la personalidad y del carácter y de los síntomas de ese viejo hombre en nuestra vida. Eso comparado a Gálatas 5, 22, 23, sencillamente nos debe llevar a comprender que aunque Dios nos ame, que aunque Dios haya sacrificado a su Hijo, que aunque haya puesto en nosotros la presencia abundante, fructífera del Espíritu Santo, siempre será nuestra decisión la de dejar a Dios tomar el control y venir y producir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y usted conoce cuál es el fruto del Espíritu. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia,
la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y ojo con esto, porque no es que usted deba vivir uno cada uno por separado. Debemos vivirlos todos, si realmente estamos dispuestos a experimentar la verdadera confesión de pecados. Por eso es bien importante que comprendamos entonces a quién se le llama el tentador, a quién se le conoce como el tentador. Y yo quiero que vayamos un momento, por favor, a la Biblia y estudiemos este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. Perdón un momento, lo voy a encontrar por aquí. Dice la palabra de Dios: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Quién es el tentador? ¿Quién cree usted que es el tentador? Bueno, la gran mayoría de nosotros, la primera respuesta que daremos será el diablo, Satanás. Pero también es cierto que nuestra mente nos juega malas pasadas. ¿Por qué usted es tentado? Santiago capítulo 1, versículo 13 y 15. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Dios nunca te va a tentar haciendo uso del mal. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrado el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Por eso, mis queridos hermanos que visitan Biblia to Go y que están haciendo el curso esencial y el curso de fundamentos, y que hacen o que no hacen parte de la membresía de Biblia to Go, aquí hay una verdad que es real. Usted no tiene por qué echarle siempre la culpa al diablo. La Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Y sabe cuáles son esos malos deseos? ¿Y sabe cuáles son esos actos del pensamiento? Aquellos que usted no ha estado dispuesto a confesar. Hay muchos cristianos que el diablo, Satanás, no tiene que tentarlos, porque el diablo sabe que en la mente y en el corazón de estos señores y de estas señoras todavía hay rastros y evidencias del viejo hombre. ¿Y sabe qué sabe el diablo? Que ellos caerán por sí solos. Porque se cumplirá Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Yo he escuchado a mucho cristiano que solo culpa al diablo, a Satanás, de su condición presente. Que es feliz echándole la culpa al diablo de todo lo que le pasa en su vida. Pero es que es muy fácil buscar culpables. Pero qué difícil es reconocer la realidad de mi vida. Qué difícil es reconocer que soy yo quien se equivocó. Qué difícil es reconocer que soy yo quien cayó en pecado. Por un acto de mi voluntad. Porque fui tentado de mis propios malos deseos que terminaron arrastrándome
y me sedujeron. Y concebí en mi mente, en mi pensamiento, el pecado. Y luego lo engendré en una acción. Y luego lo consumé. Y entonces vino la muerte espiritual, vino la separación espiritual. En esto yo quiero ser muy claro, porque aquí no se trata de buscar culpables. Se trata de ver quién realmente quiere experimentar la verdadera confesión de pecados. El marido que tiene su esposa, pero que con mucha facilidad va y se encuentra con su amante, no podrá culpar al diablo de lo que él, en un acto de su voluntad, está haciendo. Porque ese hombre es consciente de lo que está haciendo. El hijo no podrá culpar al diablo de la grosería y a lo mejor de la patanería que comete con su mamá o con su papá. El adicto no podrá culpar al diablo de su adicción. Porque lo que realmente está sucediendo aquí es que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Eso dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 14. Y si usted lo cree, entonces vívalo, aplíquelo. Y ahora mismo tome la decisión de experimentar la libertad de la esclavitud del pecado. Sea libre. Aplique la respiración espiritual en su vida. Aplique la respiración espiritual y aplique los 4 pasos para una verdadera confesión. Ya eso usted lo estudió en el curso esencial. En los videos anteriores ya está explicado extensamente y en detalle cómo usted puede aplicar la verdadera confesión a través de practicar la respiración espiritual. Y también entonces le invito para que aplique los 4 pasos para la confesión. Vuelva hacia Dios. Acepte lo que ha hecho como pecado. Arrepiéntase y dispóngase a no volver a pecar. Aprópiese del perdón de Dios. Apropiese de la verdad de Dios para su vida y empiece a tomar decisiones en su vida ahora mismo. No espere a la próxima reunión, no espere al próximo retiro. No empiece ahora mismo a planificar cuándo se va a poner de acuerdo con Dios. Hágalo ahora mismo. Este es el momento para hacerlo. Porque Dios quiere tener comunión con usted ahora mismo. Dios quiere tener una relación íntima, personal, fructífera con usted ahora mismo. Luego, ¿qué debe hacer aquel que ha recibido a Cristo y ha pecado? Aplicar 1 de Juan 1:9. Aprópiese del perdón de Dios. Aprópiese de la verdad de Dios en su vida. Él te ha hecho libre. Él te ha dado vida una vez más. Él tiene un propósito. Él tiene un plan. Él es tu creador. Él es tu formador. Él es tu alfarero. Él es tu hacedor. Él te conoce. Él quiere tener comunión contigo, pero necesita que hoy tú saques de tu vida, de tu alma, de lo profundo de tu ser, todo lo que te frustra, todo lo que te carga, todo lo que te vuelve pesado, todo lo que te amarga, lo que te entristece, todo ese dolor. Hoy el Espíritu Santo está a tu lado, en ti, contigo, dispuesto a escucharte, ayudarte, a ser Él parte de este trato amoroso de Dios en tu vida. Y esto debe ser continuo.
La necesidad que yo tengo de confesarme delante de Dios debe ser permanente, casi que debe ser automático, el permanentemente reconocer que necesito ser libre de la esclavitud del pecado. Necesito que Dios quite de mi vida todo lo que me vuelve a mí esclavo del pecado y todas las características que yo como esclavo del pecado pueda haber desarrollado. Un esclavo mantiene con su cabeza agachada. Un esclavo se siente atado. Un esclavo se siente castigado. Un esclavo se siente culpable. Un esclavo nunca podrá experimentar el amor de un padre. Por eso, la esclavitud que vivió el pueblo de Israel, la vivió para que usted y yo hoy entendamos lo que significa ser libre espiritualmente. Usted puede tener experiencias de libertad, pero pueda que no sea libre verdaderamente. Aún los prisioneros que hoy están en una cárcel, las personas que hoy están recluidas, encerrados, de momento tienen experiencias cortas, breves de libertad. Cuando se les permite salir a un patio, cuando se les permite salir y mirar el sol, mirar el cielo, mirar la claridad de la luz, pero no son libres, no experimentan libertad porque su cuerpo está atado a un lugar, a unos cuantos metros cuadrados. Pueda que usted experimente libertad de vez en cuando. Pueda que cada domingo que usted termina su reunión en su ministerio, en su iglesia, usted sienta que por fin puede respirar con libertad. Pero cuando vienen entonces los ríos, la lluvia y azotan la casa, como dice la Biblia en Mateo capítulo 7, vuelve nuevamente la ruina y la desesperación a nuestra vida. Por eso, hijos de Dios, no nos olvidemos de la respiración espiritual. No nos olvidemos de los 4 pasos para todos los días confesar nuestra vida delante de Dios. Usted y yo tenemos toxinas en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, que todos los días debemos eliminar. Usted no puede ser el responsable de la destrucción de su vida espiritual, sino de la construcción. Por eso, recuerde lo que la Biblia nos habla. Usted tiene 3 enemigos que todo el tiempo van a señalarlo y van a tentarle y van a disuadirle y a seducirle para que usted caiga en pecado. El mundo, la carne y el diablo. Pero tenga en cuenta que estos 3 enemigos siempre tomarán de su mente y de su corazón para a partir de ahí usar su mente y su corazón en contra suya. Por eso es necesario que todos los días limpiemos nuestra mente y nuestro corazón. Dios ha provisto para nuestra vida a través de Jesucristo el verdadero y único camino para experimentar libertad y aceptación en su presencia. Aprenda todos los días a acercarse con confianza, con libertad, al trono de la gracia de Dios. Aprenda a confesar todo aquello que usted sabe hoy le separa del amor y de la bendición de Dios. Cuando usted peca, ofende la santidad de Dios. Cuando pecamos, ofendemos el carácter de Dios, el carácter fiel, el carácter justo de un Padre que es bueno, que es misericordioso.
Por eso, apropiarse del perdón es algo maravilloso. Es como si a usted le entregaran, después de haber estado mucho tiempo en una cárcel, su carta que dicta que ahora usted es libre. Es como si al esclavo le entregaran las llaves del cepo y de la cadena que ha cargado durante tanto tiempo. Es como si a esa persona que ha estado enferma durante muchos años, como una vez le sucedió a la mujer que sufría flujo de sangre y tocó el manto de Jesús, le dijeran con unas palabras sencillas: ahora tú estás completamente sano. Ahora tú eres completamente libre. Y eso lo puede experimentar ahora mismo, en un acto de su voluntad. Yo le invito entonces para que todos los días usted se tome el tiempo para orar, para realizar una lista de los errores, de los pecados, y pídale al Espíritu Santo que le muestre, que le enseñe cómo entregar esos pecados y cómo renunciar a esos pecados y dejarlos atrás. Ore todos los días pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe a corregir, a vivir una vida recta, a siempre vivir en temor de Dios, en respeto a Dios. Cuando usted haga esa lista y se la entregue a Dios, rómpala, quémela si es posible, destrúyala, desaparezcala de su vida y esté dispuesto a nunca más volver atrás, a nunca más volver a poner en la balanza la vida que usted quiere comparada a la vida que Dios quiere para usted, porque en nada se comparan. Dios es un Dios de amor que ama la libertad y que ama al que le busca. Por eso, no se olvide de los beneficios que tiene el ser libre espiritualmente, el ser libre del pecado. No se olvide de los beneficios y de los resultados que usted puede obtener en su vida espiritual, en su vida personal, en su vida emocional, familiar, de pareja, como empresario. A lo mejor en este momento usted le ha perdido el sentido a muchas cosas en su vida. Póngase de acuerdo con Dios. Póngase de acuerdo con Él y esté dispuesto a experimentar el trato amoroso de un Dios que es bueno, que es fiel y que nunca, absolutamente nunca, falla. Muchas gracias por haber estudiado este video taller. Espero que sea de mucho provecho. Le invito para que tenga su tiempo de oración y le pida a Dios que Él mismo le revele a usted cuál es su verdadera necesidad. Soy Marco Rengifo, somos bibliatogo.com, formación y entrenamiento para todas las personas que aman a Dios y que quieren aprender y conocer ese tierno Padre, ese fiel amigo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Espero tenerles pronto en el siguiente video. Y bueno, compartan este mensaje si usted cree que ha sido valioso. Compártalo en Facebook, en Twitter. Compártalo a sus familiares y amigos. Hasta pronto y que Dios les bendiga.